Hay lugares creados específicamente para la felicidad. Espacios diseñados para que el mundo exterior deje de existir por unas horas. Luces de colores que parpadean al ritmo de carruseles antiguos. Niños corriendo con algodones de azúcar. Música alegre que sale de altavoces ocultos. Y ese sonido constante, casi hipnótico, de las risas. Pero a veces, la historia nos enseña una lección cruel en los sitios construidos para divertir. Pueden terminar recordados por algo completamente distinto. La noche del 9 de junio de 1979, el icónico parque de diversiones, Luna Park, en Sydney, Australia, se transformó en el escenario de una tragedia imposible de olvidar. Lo que debía ser un paseo inocente en una atracción familiar se convirtió en una pesadilla de apenas 4 minutos. 7 personas entraron en la oscuridad buscando un susto inofensivo y nunca volvieron a salir. Durante décadas, lo ocurrido fue archivado como un lamentable accidente. Pero el tiempo, que suele ser el mejor aliado de la verdad, comenzó a filtrar inconsistencias. Aparecieron testigos silenciados, fotos ocultas, y una sospecha que hoy es casi una certeza. El incendio que devoró el tren fantasma nunca fue un accidente. Fue algo mucho más oscuro. Frente al majestuoso puerto de Sydney, justo a la sombra del puente de la bahía, se alzaba Luna Park en su entrada es, quizás, la más reconocible de toda Australia. Un enorme rostro sonriente, de facciones exageradas y ojos fijos, que parece invitarte a un mundo de fantasía, era una tradición. Las familias lo visitaban generación tras generación. Era el rito de paso para cualquier adolescente de la ciudad. Dentro del parque, cerca de la orilla del agua, se encontraba la atracción favorita de los amantes del misterio, el Ghost Train Tren Phantasm. No era una montaña rusa moderna, ni una experiencia de terror extremo. Era un clásico en carritos de madera que avanzaban sobre rieles, a través de un túnel oscuro decorado con luces fluorescentes, esqueletos de plástico, telarañas de hilo y ruidos mecánicos grabados. Era el lugar donde los niños gritaban de emoción, no de miedo real. Era la atracción perfecta para cerrar una noche de sábado. Nadie, absolutamente nadie, podía imaginar que ese túnel de madera y pintura vieja se convertiría en la última parada de 7 vidas. Eran las 9:50 de la noche. Una noche fría de invierno australiano, pero el parque estaba vibrando de energía. Parejas caminando de la mano, grupos de amigos y familias que aprovechaban los últimos minutos antes del cierre. Entre la multitud, el destino cruzó a 3 grupos distintos. John Godson, un padre que quería darle una noche especial a sus 2 hijos pequeños. Damien y Craig, una pareja de jóvenes que buscaba un momento de complicidad en la oscuridad. Y 4 chicos adolescentes, estudiantes del Waverley College, que reían mientras esperaban su turno para subir al carrito. El tren entró al túnel. La oscuridad los tragó como lo había hecho con miles de personas ese día. Adentro, los ruidos habituales, el chirrido de los rieles, el boo de un maniquí. Pero apenas un par de minutos después, los operadores y la gente en la fila notaron algo que no formaba parte del espectáculo. Anumon al principio era un hilo leve, casi confundible con los efectos especiales de la atracción, pero en segundos se volvió espeso, negro y con un olor químico penetrante. De pronto, las lenguas de fuego rompieron la entrada del túnel. El incendio no se propagó gradualmente, explotó en la atracción entera. Era una trampa mortal. Estaba construida con materiales altamente inflamables, a madera seca, tela, fibra de vidrio y capas de pintura acumuladas durante años. En menos de un minuto, el tren fantasma se convirtió en un horno a cielo abierto. El problema fundamental no fue solo el fuego, fue el diseño. El recorrido del tren fantasma era un laberinto cerrado y angosto, sin iluminación de emergencia ni salidas intermedias. Cuando el humo llenó el túnel, la visibilidad bajó a 0. Los pasajeros quedaron atrapados en sus carritos. Algunos, presas del pánico, intentaron saltar y caminar hacia atrás buscando la entrada. Pero el humo los desorientó en segundos. Otros siguieron adelante, esperando llegar a la salida, sin saber que el corazón del incendio estaba justo frente a ellos. La madera
Ardía como si estuviera empapada en gasolina. Testigos que lograron escapar por milagro dirían luego algo aterrador. El fuego no subía. Corría por las paredes como si estuviera vivo. En apenas 4 minutos, la estructura colapsó. Cuando los bomberos de Sydney finalmente lograron aplazar las llamas, el silencio que quedó en el aire era insoportable. Entre los restos calcinados de la atracción, encontraron a las víctimas. Los cuerpos de John Gadson y sus hijos fueron hallados cerca de la salida. El padre había intentado cubrir a los niños con su propio cuerpo hasta el último segundo. Australia entera entró en un estado de shock y luto. Pero mientras el público lloraba, las autoridades actuaron con una rapidez sospechosa. En tiempo récord, la policía de Nueva Gales del Sur emitió un veredicto. La causa oficial, un cortocircuito eléctrico, en caso cerrado. Sin embargo, para los expertos en incendios, la explicación no tenía sentido. Nunca se encontró el origen específico del fallo eléctrico. Además, la violencia y la velocidad del fuego no coincidían con una chispa común. Los bomberos que estuvieron en la escena comentaron, en voz baja, algo inquietante. El fuego parecía haber comenzado en múltiples puntos, simultáneamente. En el lenguaje de la criminalística, eso es la firma indiscutible de un incendio provocado. A pesar de estas dudas, el informe oficial no mencionó la palabra sabotaje. El parque fue limpiado rápidamente. El área se cercó y meses después, Luna Park volvió a abrir. Por décadas, la tragedia del tren fantasma quedó guardada en el cajón de los accidentes trágicos, pero inevitables, hasta que la conciencia de los testigos venció al miedo. Años después, una investigación periodística de la cadena ABC reabrió la herida. Aparecieron testigos que nunca habían sido llamados a declarar. En 1979, varias personas que estaban en el parque esa noche afirmaron haber visto a un grupo de hombres extraños dentro de la atracción. Minutos antes de que apareciera el humo, no eran turistas, no llevaban niños, vestían ropa oscura y parecían estar inspeccionando los rincones del tren fantasma. Uno de los testigos juró haber visto a uno de estos hombres cargando un bidón de plástico. Poco antes de que el incendio estallara, estos sujetos fueron vistos saliendo a toda prisa por una puerta de servicio trasera. ¿Por qué estos testimonios nunca aparecieron en el reporte policial? ¿Por qué se ignoró activamente la posibilidad de un ataque? Fue entonces cuando surgió la hipótesis inmobiliaria, una que involucraba las esferas más altas del poder en Sydney. El terreno donde se asienta Luna Park es uno de los más valiosos de toda Australia. Ubicación privilegiada frente al puerto, con vistas directas a la Ópera Ann en los años 70. La ciudad estaba en plena transformación y las empresas inmobiliarias deseaban ese terreno para construir apartamentos de lujo. Pero había un obstáculo. El Luna Park estaba protegido. Era un espacio público y no podía venderse ni desarrollarse, a menos que se demostrara que era inseguro. Un gran incendio, una tragedia que demostrara la negligencia del parque, era la excusa perfecta para cerrarlo permanentemente y recalificar el suelo. Investigadores modernos descubrieron vínculos perturbadores entre desarrolladores inmobiliarios y figuras del crimen organizado. Uno de esos nombres era Abe Saffron, conocido como Mr. Sin, el señor del pecado, el rey del bajo mundo de Sydney. Saffron era famoso por usar los incendios provocados como herramienta de negociación para limpiar terrenos que quería adquirir. Semanas antes del incendio, Saffron y sus asociados habían sido vistos merodeando por Luna Park en un giro dramático. Un ex detective de la policía confesó décadas después que la investigación original fue una farsa. Afirmó que recibieron órdenes directas de arriba para cerrar el caso como un accidente eléctrico. Había presión política y nombres de empresarios muy influyentes que no podían ser salpicados por la sangre de 7 personas. Pruebas físicas desaparecieron de los almacenes policiales. Las declaraciones originales de los bomberos fueron editadas. La corrupción en la policía de Nueva Gales del Sur, en los años 70, era sistémica, y el tren fantasma fue, aparentemente, una de sus víctimas más tristes. En 2021,
Tras un documental revelador llamado Luna Park and Ghost Train, se abrió una nueva investigación forense. Por primera vez en 40 años, se admitió lo que todos sospechaban. El incendio fue provocado. Se encontraron indicios de acelerantes químicos que la tecnología de 1979 no pudo o no quiso identificar. El caso pasó de ser una tragedia accidental a ser investigado como un homicidio múltiple. A pesar de las nuevas investigaciones, la justicia plena parece esquiva. Muchos de los sospechosos originales, incluido Absafron, ya han muerto. Los políticos que protegieron la versión oficial ya no están en el poder. Legalmente, es difícil condenar a alguien cuando el tiempo ha borrado tantas huellas. Pero socialmente, la percepción cambió para siempre. Australia ya no ve el incendio de Luna Park como un golpe de mala suerte. Lo ve como un monumento a la codicia y la corrupción. Hoy, el parque sigue funcionando. La gran cara sonriente sigue dando la bienvenida a miles de personas cada semana. Pero hay algo diferente en el aire. Una placa conmemorativa recuerda a John, Damien, Greg y los 4 jóvenes del Waverley College. Quienes conocen la historia no ven solo un parque de diversiones. Ven un lugar donde 7 personas murieron, posiblemente por dinero. No por un error, no por mala suerte, sino por una decisión humana calculada en una oficina oscura. El tren fantasma fue destruido en 4 minutos, pero su misterio ha sobrevivido más de 4 décadas. Porque a veces, los secretos no se queman en el fuego, sobreviven en las cenizas, esperando a que alguien tenga el valor de volver a mirar.